de... Sí. Sí, dale. Yo al menos la voy presentando a Anabel, ¿sí? Así vamos empezando. Bueno, ante todo, hola a los que llegaron más tarde después que saludé. Buenas tardes a todos, a todas. Hola. Hoy se suman varias cátedras de la carrera de la licenciatura en Producción Audiovisual de la UNTREF, y por el canal de YouTube están invitados también alumnos de la UBA, de Imagen y Sonido. Bueno, ante todo, gracias a Anabel. Anabel Yesen es coordinadora de coproducciones internacionales en el INCA. En este momento, además, es directora ejecutiva interina en la Agencia de Promoción Internacional de la Industria Audiovisual, lo que sería el área de internacionales del Instituto de Cine. Ella es abogada especializada en abogacía del Estado, entonces es quien analiza las coproducciones internacionales, los tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con aspectos normativos, administrativos y de gestión. Así que primero, mil gracias por la generosidad de estar acá con nosotros. Anabel está también con parte de su equipo de trabajo, está Eloísa Ibarrola y Alma Carrizo también con ella. Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos den esta oportunidad, porque es meternos en un tema que siempre es complejo, y que para todos ellos que se están formando para ser productores audiovisuales es fundamental. Si bien después, cuando avancen, van a contratar seguramente un abogado, nosotros apuntamos a que comprendan el diseño de un proyecto audiovisual. Y para diseñar y evaluar viabilidad y demás, tienen que estar inmersos en el mundo de las coproducciones y demás. Entonces, te agradezco muchísimo, Anabel y equipo, y les doy la palabra. Bueno, Ceci, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decía Cecilia, nos especializamos con las chicas en este último tiempo, sobre todo en el tema de coproducciones. El tema de coproducciones es un área muy importante dentro del mundo audiovisual, cuando ustedes hagan sus diseños de producción. Y dentro del instituto era un área que no estaba identificada como sector. Y bueno, y a partir de esta gestión en los últimos tiempos ya fue identificada como sector, porque la coproducción cada vez va teniendo un rol más importante. ¿Por qué? Porque los coproductores, además de asociarse entre sí, entre coproductores nacionales, es muy importante buscar también fondos extranjeros. ¿Para qué? Para que su diseño de producción sea mejor en calidad, tengan más fondos financieros, tengan más capacidad en cuanto a técnicos, otra salida al mundo, van a tener también otros aportes artísticos, otra mirada. Entonces el tema de la coproducción siempre es muy importante dentro del diseño que ustedes vayan a llevar adelante. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Es cortita, después a medida, si ustedes nos van entendiendo algo, quieren hacer una pregunta, me interrumpen y la van haciendo, y si no la dejamos para el final, no hay ningún problema, como ustedes prefieran. Lo importante para arrancar es que entiendan que una coproducción es cuando se juntan más de dos productores, pueden ser nacionales o internacionales. Si las dos productoras que se juntan tienen domicilio dentro del país, estamos hablando de una coproducción nacional que tiene otro régimen normativo. Cuando dentro de esa coproducción el integrante, uno de esos productores, es un productor extranjero, ya estamos hablando de una coproducción internacional, cuyo régimen normativo es diferente, porque en general va a estar abarcado por tratados internacionales. En Argentina nosotros por lo menos no tenemos obligación de que exista un acuerdo internacional para hacer una coproducción internacional. Hay acuerdos internacionales porque generalmente son los otros países los que necesitan que exista un acuerdo internacional para que ellos puedan celebrar una coproducción. Es decir, que nosotros, por el desarrollo que tenemos dentro de la cinematografía nacional y demás, no necesitamos específicamente una normativa. Nosotros podemos hacer coproducciones con cualquier lugar del mundo, cualquiera. Ahora, con determinados países, por el propio régimen de esos países, hay acuerdos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una presentación y a ver si ustedes ahí la ven. A ver.
¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, entonces, esto es lo que les decía, les explicaba recién, que es una coproducción internacional, es la producción conjunta de una obra audiovisual entre dos o más productoras, que pueden ser personas físicas o jurídicas, que aportan elementos técnicos, artísticos y económicos para su realización según un contrato convenido entre las partes. Una coproducción internacional es una película nacional según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 17741 y sus modificatorias. ¿Por qué se hace esta aclaración? ¿Por qué? Porque la definición de película nacional es lo que les va a permitir a ustedes acceder al régimen de fomento y obtener subsidios y créditos dentro del Instituto de Cine. Ustedes pueden hacer una película en territorio nacional, puede ser una película argentina, pero para que sea reconocida por el instituto y ustedes accedan a subsidios, tiene que tener el carácter de película nacional. Y para tener esa definición de película nacional, para obtener ese estatus, tiene que cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 8 de la Ley 17741. ¿Qué se necesita para que una película sea declarada o reconocida como nacional? Tiene que estar hablada en idioma castellano, tiene que estar realizada por equipo artístico y técnico argentino, haberse rodado y procesado en el país, paso de 35 milímetros o mayor, actualmente se hace en DCP también, no contener publicidad comercial. Esta es la definición estándar de película nacional. ¿Qué pasa si una película no está hablada en idioma castellano? Bueno, en principio no sería considerada película nacional, sería una película argentina, pero no sería una película nacional, no tendría el reconocimiento del instituto, por lo tanto no podría acceder a medidas de fomento. ¿Puede ser excepcionado? Puede ser excepcionado y esa excepción deberían pedirla antes de iniciar el rodaje y siempre que tenga que ver, no que esté totalmente hablada en idioma castellano, pero puede haber algunos pasajes dentro de la película, porque eso va a tener que ver fundamentalmente con el guión que ustedes hayan elegido o el guión que ustedes estén llevando a cabo en la película. Realizada por equipo técnico artístico argentino, esa es en su totalidad, y al igual que haberse rodado y procesado en el país, también son excepciones que tienen que pedirse antes de iniciar el rodaje. Es decir, que cuando finaliza la película, si ustedes no declararon, por ejemplo, que el director iba a ser uruguayo y no pidieron la excepción, va a perder el carácter de película nacional, por lo tanto no va a recibir ningún tipo de subsidios. Entonces, para que sea película nacional, en principio tiene que ser hablada en idioma castellano, ser realizada por equipos técnicos y artísticos argentinos o domiciliados en el país, haberse rodado y procesado en el país, paso de 35 milímetros y no contener publicidad comercial. Y la otra excepción o la otra posibilidad de que una película sea declarada película nacional es cuando está realizada bajo régimen de coproducción internacional, que es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque per se la coproducción internacional va a tener equipos técnicos y artísticos extranjeros y argentinos, va a estar conformada por los dos. Y cuando la van a rodar, puede ser que esté rodada en nuestro país o puede ser que esté rodada en el otro país. Supónganse una coproducción con Uruguay, Argentina-Uruguay, puede ser que parte de la película la realicen en Argentina, otra parte en Uruguay o en ambos lugares. Entonces, esas van a ser las excepciones a este artículo 8. Entonces, van a ser las excepciones del artículo A, B y C, que la pueden pedir antes de iniciar rodaje si es película 100% nacional o porque se encuentra bajo régimen de coproducción. Entonces, ya si es régimen de coproducción, ya pueden participar artistas y técnicos extranjeros siempre que estén en el marco de esa coproducción, ¿no es cierto? Bueno, las coproducciones tienen diferentes características según su conformación. Pueden ser convencionales, y la definimos como convencionales cuando son las coproducciones típicas, que son las que más interesan o las que más nos gustan a nosotros desde el Instituto de Cine impulsar, porque tiene elementos económicos, artísticos y técnicos. Entonces nosotros decimos que aquí están representados todos los actores o todos los profesionales de la actividad audiovisual, ¿no? Entonces, y en general en este tipo de coproducciones, la participación siempre tiene un mínimo y un máximo. La participación mínima puede ser de un 80%, de un 20%, y la coproducción máxima o la participación máxima del 80%. ¿Por qué es importante esto del porcentaje?
porque el aporte económico, técnico y artístico tiene que ser proporcional a ese porcentaje. Entonces, si la coproducción es un 20% financiera, también tiene que tener elementos técnicos y artísticos proporcionales, es decir, que tiene que haber profesionales que representen el 20%. Si es al 80% y son mayoritarios, entonces el aporte económico va a ser mayoritariamente con el 80% y tiene que tener su correlato con el aporte técnico y artístico también al 80%. La coproducción también puede ser financiera, y que son las menos, pero últimamente se está dando bastante más porque son esas coproducciones donde el elemento más importante va a ser el aporte económico. El aporte financiero es lo que va a caracterizar a esa coproducción, y aquí no es relevante la composición técnica y artística. No hay muchas coproducciones financieras que estén acordadas bajo régimen de acuerdo internacional. Son muy poquitas y están ahí enumeradas dentro de lo que ustedes pueden ver. Hay coproducciones financieras que están permitidas con España, y recién esto desde el 2018, porque antes la coproducción financiera con España era muy, muy limitada, es un poco más abierta, con Italia al 90 y 10%, con Alemania, y el acuerdo iberoamericano, que también fue ratificado el protocolo de enmienda hace muy poquito, en el 2018, y a partir de allí nos permitió tener coproducciones financieras con otros países que formaran parte también del acuerdo iberoamericano. Ahí van a ver que el de Italia tiene un asterisco, y bueno, se dio una particularidad en que se los comento para que sepan, porque es interesante de saber que a veces puede haber errores interpretativos incluso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos un acuerdo vigente con Italia que se redactó en idioma español, en idioma italiano y en idioma inglés. Generalmente los acuerdos de coproducción tienen un plazo de vigencia de 5 años que se van renovando cada 5 años automáticamente. Pero hubo un error de redacción cuando se tradujo al español y al italiano, porque el idioma original había sido redactado en inglés, y solamente se tradujo diciendo que iba a durar el acuerdo de coproducción 5 años y que iba a ser renovado solo una vez más. Cuando en realidad la versión original, que es en inglés, la diferencia simplemente es una S, y lo único que dice es que los acuerdos de coproducción va a durar 5 años y que van a ser renovables cada 5 años, pero no permanentemente, no una sola vez cada 5 años, sino 5 años, cada 5 años se renueva automáticamente, ¿se entiende? Entonces hay un error interpretativo. Entonces el 14 de marzo del 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores le dio de baja al acuerdo de coproducción argentino-italiano. De hecho, si entran a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores van a ver que figura como extinguido, pero es un error interpretativo que actualmente nosotros estamos reclamando desde el Instituto de Cine para que lo corrijan, y a su vez la parte italiana con su ministerio también, porque el mismo acuerdo dice que en caso de conflicto o de interpretación, la interpretación que vale es la versión redactada en inglés, y la versión redactada en inglés no le pone límite de tiempo, simplemente pone que es renovable cada 5 años, no una sola vez, sino cada 5 años. Así que ahora estamos reclamando, si bien para el Ministerio de Relaciones Exteriores ese acuerdo con Italia está extinguido, para nosotros le hacemos una interpretación, aplicamos la versión que es la que corresponde, la vigente, y nosotros lo tomamos como válido. Así que todas las coproducciones que se están presentando últimamente de Argentina e Italia invocan el acuerdo con Italia, nosotros tomamos la versión original, que es la vigente en inglés, y nosotros le damos el reconocimiento de coproducción igual, independientemente de que estemos haciendo en paralelo el reclamo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que entiendo que en poco tiempo eso lo van a corregir. Bueno, además de las convencionales y las financieras, que tiene que ver con los aportes, con los elementos, se caracterizan por la cantidad de partes que van a integrar esa coproducción. Van a ser bilaterales cuando esa coproducción está integrada por 2 partes, y con eso hay bastantes acuerdos bilaterales. Hay acuerdo bilateral argentino-alemán, argentino-español, argentino-francés, argentino-brasilero, chileno, colombiano. Los que tienen ahí en pantalla son todos los acuerdos bilaterales
que actualmente tenemos. El último que se firmó es el de Israel. Y después, ya si hay más de una parte, ya si son 3, va a ser multipartito o multilateral. Y ahí tenemos el acuerdo, que es el Convenio Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, que es un convenio marco que va a dar lugar al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y su protocolo de enmienda, que yo antes, un poquito más arriba, lo van a haber mencionado como Acuerdo Iberoamericano, porque originalmente se celebró el Acuerdo Latinoamericano, pero con el protocolo de enmienda se incorporó España, y ese acuerdo latinoamericano pasó a llamarse Acuerdo Iberoamericano, porque también empezó a formar parte de él el Reino de España. Y ese es un acuerdo multilateral. Es bastante más amigable el acuerdo multilateral que el bilateral, porque permite coproducciones financieras, cosas que algunos bilaterales no, porque también permite que ingresen terceros países a formar parte de la coproducción, porque permite jugar un poquito más entre el porcentaje mínimo y máximo, depende de la característica, puede ser entre un 90 y un 10%, puede ser entre un 20 y 80%, si es un multilateral puede ingresar un tercer país que no forme parte del acuerdo iberoamericano con un 30%, es mucho más amigable y permite diversificarse mucho más y que los productores puedan conseguir mucho más fondos en otros lugares, además de Iberoamérica. Entonces, capaz te puede ingresar Francia como tercer país, te puede ingresar Alemania como un tercer país. Entonces, es bastante interesante el acuerdo iberoamericano porque les permite a los coproductores mayor posibilidad y versatilidad al momento de hacer su diseño de producción. Y después están los convenios, los que nosotros los llamamos reglamentarios, que son estas cosas, estas coproducciones que yo les decía al comienzo, que Argentina no necesita por sí un acuerdo de coproducción con otro país para poder hacer una coproducción internacional y ser reconocida dentro del INCA. Y a esas lo llamamos reglamentarias, porque como no tienen un régimen de tratado internacional, nosotros lo tratamos como si fuese una coproducción nacional, pero tiene un régimen que está en el reglamento de la resolución 1 del 2017 del INCA, y con eso nos regimos. Pero se puede, con estas reglamentarias, se puede hacer coproducción con cualquier país del mundo en la medida que se respete, digamos, esta resolución 1, que en general respeta los parámetros de casi todos los acuerdos. Tiene que haber un 20 y un 80% con los otros países coproductores. Pero bueno, si el otro país coproductor no necesita un acuerdo internacional de coproducción financiera o un tratado internacional, entonces, mediante este reglamento de la 1 del 2017, nosotros igual podemos llevar adelante la coproducción. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Bueno. Normas generales de presentación. ¿A qué nos referimos con normas generales de presentación? Bueno, obviamente que los contratos de coproducción, además de que están previstos en el acuerdo internacional, eso ustedes, cuando hacen su diseño de producción, lo tienen que bajar a un papel concreto. ¿Cómo se hace esto? A través de un contrato de coproducción. El contrato de coproducción que va a vincular a las partes, no a los estados partes del acuerdo internacional, sino a las partes productoras que van a integrar esa coproducción, va a haber ciertos requisitos que van a tener que cumplir, que tienen que ver con requisitos de orden formal, a veces un poquito más técnico, que van a estar previstos tanto en la resolución 1 del 2017 como en los mismos convenios internacionales. Esas son normas que son requisitos de forma, requisitos que hacen a la viabilidad de esa coproducción. Requisitos para la presentación dentro del INCA. Toda solicitud de reconocimiento de coproducción sí o sí tiene que presentarse antes de iniciar rodaje. ¿Por qué? Porque ahí a nosotros nos permiten saber cómo es su proyecto, quiénes van a conformar la coproducción, la nacionalidad de los técnicos, los roles que van a cumplir, si los actores van a ser principales, secundarios o bolos, el aporte financiero, el presupuesto cómo está diseñado, siempre que tiene que estar antes. ¿Por qué? Porque si ustedes al final, cuando lo presentan como proyecto, cuando vamos a evaluar después al momento de la película, si esa coproducción fue fiel al proyecto que presentaron, si ustedes, por ejemplo, presentaron un proyecto de coproducción argentino-uruguayo
que se regía por el acuerdo internacional celebrado bilateralmente entre Argentina y Uruguay, puede ser que al final nos encontremos con que hay un técnico que es de Estados Unidos, o de Australia, o de Italia. Y ahí se arma un problema, un serio problema, porque ahí ya no podríamos reconocer la película como coproducción. ¿Por qué? Porque no fue fiel al proyecto de producción que presentaron originalmente. Y si tenían que haber pedido una excepción, el momento y la oportunidad de pedir excepciones siempre es antes de iniciar el rodaje. Sí pueden, por ejemplo, cambiar el productor socio lo pueden cambiar ustedes, pero sí lo que tienen que hacer antes de iniciar rodaje es avisar que esa producción se va a realizar bajo régimen de coproducción. Si ustedes iniciaron el rodaje y luego de iniciado el rodaje presentan el contrato entre partes diciendo que es un acuerdo de coproducción, lamentablemente no va a ser reconocido como coproducción para el Instituto de Cine, porque la oportunidad para presentar ese reconocimiento de coproducción era antes de iniciar el rodaje. Toda la documentación que esté redactada en idioma extranjero, obviamente, como para poder entenderla y poder analizarla, porque una cosa es que sea al portugués o inglés, ¿no?, que es más versátil, pero también puede ser que nos presenten una coproducción en chino o en árabe. Entonces, toda documentación que se presente al Instituto de Cine tiene que estar traducida por traductor público matriculado. Todos los contratos que presenten, los contratos que celebran los coproductores, tienen que estar firmados, tiene que estar la fecha del contrato, porque la fecha del contrato está vinculado a la fecha de inicio de rodaje. Es decir, que ese contrato de coproducción entre partes que van a presentar en el Instituto de Cine tiene que tener fecha anterior al inicio de rodaje. Si ese contrato tuviese fecha posterior, sería inválido, ¿eh? Así que esas firmas tienen que estar certificadas y legalizada o apostillada la firma extranjera. Esto tiene que ver con requisitos estrictamente formales que muchas veces se suelen hacer yendo a un escribano o notario o un equivalente del país extranjero. Tienen que acompañar la ficha técnica y artística. Este requisito es sustantivo, importantísimo para llevar adelante la coproducción y para que nosotros la podamos analizar. Porque nosotros vemos ahí los profesionales que intervienen, tanto técnicos como artísticos, y ahí ustedes tienen que indicar los roles y las nacionalidades, y conforme a eso nosotros ahí analizamos la proporcionalidad que tiene con el aporte financiero, y si tanto el aporte financiero, técnico y artístico se corresponde con el acuerdo internacional que ustedes invocaron. Supónganse, recién dijimos, les di el ejemplo de Argentina-Uruguay. El argentino-uruguayo, los porcentajes mínimos de 20%, máximo de 80%. Si ustedes me presentaran el contrato de coproducción firmado antes del inicio del rodaje y demás, pero resulta que tanto el aporte técnico o artístico o el financiero, una de las partes es minoritaria con el 10%, no sería viable ese reconocimiento de coproducción porque no estaría cumpliendo uno de los requisitos básicos que establece el acuerdo de coproducción internacional, que es que el aporte mínimo sea del 20%. Con lo cual, ustedes tendrían que rediseñar su producción y volver a presentar el contrato y hablar con su coproductor y ver la posibilidad de, o incorporan otro coproductor y van a por el acuerdo iberoamericano, o incorporan, o buscar mayor financiamiento para llegar al 20%, pero el mínimo es el 20%. Tienen que acompañar los presupuestos y el plan financiero, porque ahí nosotros también analizamos la viabilidad de esa producción, y la solvencia económica que tiene, ¿no?, si es viable. Generalmente esto además se analiza en la instancia de preclasificación de las películas, y los comités también, entre otras cosas que hacen, es analizar la viabilidad económica del proyecto. Por supuesto que si se presentan con una persona jurídica, ¿saben la diferencia de persona jurídica y persona humana, ¿no? Persona humana o persona física van a ser los productores que se presentan a título personal. Por ejemplo, yo, Anabel Yesen, hago una productora unipersonal
y mi productora es Anabel Yesen. Ahora, si yo hago una SRL o una sociedad anónima, ya estamos hablando de una persona jurídica. Entonces, si esa persona jurídica, que se llama Requisitos S.A., va a formar parte de la coproducción, va a necesitar 2 requisitos. Primero, que esa persona jurídica tiene que estar inscrita en la Inspección General de Justicia o en el Registro Público de Comercio. Es decir, que tiene que estar habilitada según las leyes comerciales del país para funcionar. Pero además, porque tiene que estar inscrita en el Registro Público del Instituto de Cine. Así que con esos 2 requisitos ya están reconocidos como productores para el Instituto de Cine y ya podrían presentar un contrato de coproducción. Esa persona jurídica ya podría presentar el contrato de coproducción y acreditar la personería. ¿Qué significa acreditar la personería? Que la persona que firma por esa empresa se encuentre facultada para eso. ¿Por qué? Porque es el socio gerente, porque es el presidente de la empresa, o bien puede hacerlo a través de un poder a una persona que es apoderada. ¿Por qué? Porque es el contador, porque es el abogado, pero siempre la persona que firma ese contrato de coproducción tiene que tener facultades legales para poder obligar a esa empresa a celebrar ese contrato de coproducción y a presentar el proyecto dentro del Instituto de Cine. El siguiente, otro de los requisitos sustantivos, los 2 importantes, es el guión cinematográfico, el cual tiene que estar inscrito en el derecho de autor, y además la cadena de sesiones, ¿no? La cadena de sesiones es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los autores le dan la autorización a una productora para llevar adelante la película, y esa autorización se la dan por un periodo de 4 años o de 5 años. Pasado el tiempo, si esa película no se lleva a cabo, puede ocurrir que esos derechos vuelvan al autor y ese autor pueda a su vez realizar un nuevo contrato de autorización con otra productora. Entonces, si ustedes presentaran ese contrato o esa cesión del derecho de autor y estuviese vencido, podría ocurrir que el día de mañana tuviésemos un tema de plagio porque ustedes llevaron adelante una película de la cual estaba revertido el derecho de autor y el autor tenía reservado otorgar esos derechos a otra persona. Entonces, el derecho de autor, la cadena de derechos de autor y de propiedad intelectual es muy importante al momento de celebrar una coproducción. Así que para tener en cuenta siempre el día de mañana que ustedes realicen una coproducción, es siempre el contrato, presentarlo antes de iniciar el rodaje, presentar la ficha técnica y artística, que tenga correlación en porcentaje con el aporte técnico, el guión, derecho de autor inscripto y la cadena de sesiones para la propiedad intelectual de la obra. Pero además, sí. Acá hay una pregunta en el chat que hace Sharon que dice, ¿siempre tiene que presentar un poder o estatuto donde muestre que sus facultades están vigentes? Sí, pero mira, es así. Nosotros con los coproductores nacionales, nuestros productores, con los argentinos, yo no pido en ese caso que me acrediten la personería. ¿Por qué? Porque se encuentran inscritos en el registro de productores del instituto. Y una de las cosas que tienen que presentar para poder inscribirse como productores en el instituto es justamente el estatuto o el contrato social. Entonces, sería como volverles a pedir lo mismo, cosa que para mí no tiene mucho sentido. Es decir, que si ustedes ya están inscritos dentro del Instituto de Cine como productores, ese requisito en cuanto al productor nacional se encontraría satisfecho, porque están inscritos ya como productores en el registro, y eso implica que en el momento de inscribirse ustedes eso ya lo presentaron, es decir, que esa documentación ya se encuentra dentro del organismo. Entonces, tendemos a no pedir información repetida o que ya el organismo ya cuenta con esa información. Así que esa es la premisa, digamos. Ahora, con los coproductores extranjeros, sí, con los coproductores extranjeros al momento de celebrar el contrato, sí es importante que tengan acreditada la personería, porque nos ha ocurrido ya en alguna ocasión que cuando vamos a ver los estatutos, las personas que firman el contrato muchas veces no son las personas que se encuentran autorizadas para hacerlo. Entonces, sí es importante y miramos mucho
que el coproductor extranjero se encuentre facultado para celebrar ese contrato de coproducción. Entonces, en nuestro caso, el productor estaría satisfecho porque está inscrito como productor en el registro del INCA. Pero el productor extranjero, nosotros no tenemos un registro de todos los coproductores que hay en todo el mundo. Entonces, la forma es, sí, tienen que certificar su firma y el notario o escribano, o como lo llamen en el lugar de origen, tendría que acreditar la personería. Si esto no ocurriera, porque muchas veces también sucede que simplemente certifican la firma, pero en la certificación no consta esta acreditación de personería o en carácter de qué firma esta persona, nosotros ahí pedimos el estatuto y nosotros mismos corroboramos que la persona que firmó el contrato se encuentre facultada para hacerlo. No sé si está respondida o tenés alguna otra duda. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, además de los requisitos para la presentación que les dije recién, a su vez, el contrato de coproducción que ustedes celebren con su socio extranjero, con su coproductor extranjero, el contrato que va a vincularlos va a tener o vamos a pedir una serie de requisitos que son importantes. Son importantes para nosotros, INCA, para cuidarlos a ustedes como productores. Y es importante, ustedes productores, que lo tengan en cuenta, porque todo lo que se establece en el contrato van a ser los derechos y las obligaciones que los va a vincular con su socio extranjero. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando realizan el contrato de coproducción que los va a vincular es también tener en cuenta una cláusula de cómo va a ser la forma en la cual se van a desvincular. Porque no siempre todo contrato de coproducción llega a buen término, por diferentes razones. Porque se pelean con el socio, porque el socio quebró, porque el socio no consiguió los fondos, porque pensaban aplicar a un país determinado y no consiguieron aplicar al fondo, entonces esa sociedad o ese contrato de coproducción se va a disolver. Entonces, además de establecer el cómo se van a vincular, es muy importante que ya tengan determinado en el contrato de coproducción la forma en la cual se van a desvincular, porque muchos problemas hay al momento de la desvinculación o rescisión de contrato, porque no lo tienen establecido y como no está establecido, entonces esa voluntad que ustedes no pusieron en el contrato va a ser suplida por el Estado y nosotros como Estado nos ponemos un poquito más exigentes. Sobre todo si ese reconocimiento de coproducción ya tuvo un acto administrativo en el cual el presidente del organismo reconoció que esa coproducción era tal. Entonces, para dejar sin efecto ese acto administrativo que tiene fuerza de ley, es necesario que esa desvinculación esté perfectamente demostrada. Si está en el contrato de coproducción, generalmente dice que, bueno, que se puede rescindir unilateralmente el contrato o por voluntad de partes, y la forma de rescindir puede ser por un intercambio epistolar, por carta de documento, por una notificación mediante correo electrónico y demás. Si así no lo dice, si el contrato no tiene esa previsión de cómo se van a desvincular, entonces el INCA lo que les va a pedir es un acuerdo de rescisión que tenga las mismas formalidades que cuando celebran un contrato. Entonces, esa rescisión va a tener que tener la firma de las partes, certificada, acreditada la personería y legalizada o apostillado. Esto les hago hincapié, ¿por qué? Porque al momento de hacer una certificación de firma o de hacer una legalización o un apostillado, es una erogación importante, no son cosas que son demasiado económicas. Entonces siempre es mejor tener en cuenta de que esto esté contemplado dentro del mismo contrato. Entonces, si ustedes en el contrato ya tienen previsto que la rescisión va a ser por una comunicación mediante correo electrónico, un correo electrónico que va a ser a los efectos como si fuese un domicilio constituido, un correo electrónico que sea válido para las partes, entonces ya con ese correo electrónico que ustedes presenten en el instituto, más el contrato que tiene previsto, cómo ustedes se pusieron de acuerdo en el caso de desvinculación, ahí el Estado no tiene nada para decir, porque es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo entre privados. Si no lo dice, el Estado suple, y cuando suple, generalmente es bastante más exigente. Entonces, hay cositas que, para que tengan en cuenta al momento de hacer un contrato de coproducción.
Bueno, como les dije en algún momento de la charla, el contrato de coproducción es muy importante la fecha de la firma del contrato, porque esto va a hacer que determine si esto lo hicieron antes de iniciar el rodaje o si lo hicieron después, y eso va a determinar si esa coproducción va a ser considerada válida o va a ser reconocida por el INCA o no. Entonces, siempre la fecha es importante, siempre presentado antes de iniciar rodaje. Título del proyecto. Esto es muy importante. Parece una pavada, pero muchas veces lo que suele ocurrir es que usan modelos de contratos de algún otro proyecto que utilizaron. Entonces, capaz nosotros estamos analizando la coproducción dentro de un expediente que se llama Aleli, y cuando me presentan el contrato de coproducción, resulta que el contrato de coproducción es por otra película que se llama Amapola. Es inválido el contrato de coproducción, porque me están hablando de que algo que no existe, está presentado un expediente que no va. Entonces, hay veces que hay que tener algunos recaudos que no son muy complejos, es simplemente pedirle otra lectura al contrato de coproducción y que esté lo más prolijo posible, ¿no? Requisito sustantivo para un contrato de coproducción, al momento de analizarlo, son los porcentajes participativos de las partes, que tienen que estar detallados de manera muy clara y muy bien delimitado, y tienen que estar conforme al acuerdo de coproducción que ustedes eligieron. Entonces, si ustedes eligieron hacer, pónganle un acuerdo con Brasil, puede ser que la parte mayoritaria participe con el 70% y el minoritario con el 30%. Ese porcentaje no solamente tiene que estar expresado, delimitado y expresado, sino tiene que verse reflejado en el presupuesto. Es decir, que el presupuesto que ustedes presenten va a tener que estar discriminado de manera tal que uno de su lectura pueda determinar exactamente que el 70% mayoritario le corresponde a uno de los productores y el 30% al resto. Es importante también que en el contrato surja cuál es el acuerdo que ustedes eligieron para que aplique a la relación que van a tener contractual con su contraparte. ¿Por qué? Porque hay algunos países que, además de que tenemos un acuerdo bilateral que compartimos o que nos une, también compartimos la participación dentro de acuerdos multilaterales. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo bilateral con Brasil, tenemos un acuerdo bilateral con Uruguay, y tanto Brasil como Uruguay, a su vez, forman parte del acuerdo iberoamericano de coproducción, al igual que nosotros. Como a veces hay algunas diferencias entre uno y otro, por ejemplo, el acuerdo de Brasil dice 70-30% de participación, y el acuerdo iberoamericano te establece un 20 y un 80%, entonces a veces es muy importante que ustedes elijan cuál va a ser el acuerdo de coproducción internacional que los va a regir, porque conforme a eso va a ser el análisis posterior de esa coproducción, y conforme a ese acuerdo que ustedes elijan va a ser el diseño de producción que van a llevar adelante. Otra cosa importante es los acuerdos bilaterales son siempre un poquito más cerrados, porque cuando ustedes elijan ese acuerdo, esa coproducción bilateral va a tener que tener profesionales técnicos y artísticos de esas dos nacionalidades. Supónganse que es Argentina-Uruguay, va a tener que tener profesionales técnicos y artísticos argentinos y uruguayos. Sin embargo, si ustedes eligieran un acuerdo de coproducción multilateral, que también Argentina y Uruguay es parte, como el iberoamericano, ya no solamente los profesionales que integren esa coproducción tienen que ser de esos dos países, Argentina y Uruguay, sino que de repente podría participar actores de otras nacionalidades, siempre que esas nacionalidades forman parte del acuerdo iberoamericano. Entonces podría ser que tengan actores argentinos y uruguayos, y también paraguayos, brasileros, chilenos, españoles, ¿sí? Siempre los acuerdos multilaterales les permiten jugar un poquito más con el diseño de producción y los elementos que lo van a integrar. Otro elemento importante, muy importante, tiene que ver con el idioma con el cual se va a realizar la película. ¿Por qué? Porque en general con el acuerdo iberoamericano la mayor parte de los países tienen idioma hispano, pero también forman parte Portugal y Brasil, y ahí ya tenemos lengua extranjera, entonces es importante que esté definido cuál va a ser el idioma en el cual se va a llevar adelante la película,
porque contrario de eso, entonces vamos a necesitar también que nos especifiquen el subtitulado. Entonces, si va el idioma original va a ser en portugués, entonces el subtitulado sí o sí tiene que estar en español y tiene que estar especificado dentro del contrato. Y al revés. Lugar de rodaje, también, por esto que yo les decía, dentro del acuerdo iberoamericano pueden celebrar o realizar el rodaje en cualquier país de Iberoamérica. Ahora, no tendría fundamento, de repente, que esa producción la llevaran adelante en China, a menos que el guión lo exija o por una cuestión artística o algo similar. Pero ahí tendrían que pedir la excepción. Es decir, que siempre el lugar de rodaje va a tener que ver con el acuerdo de coproducción que ustedes celebren. Si es un acuerdo bilateral con Chile, bilateral, entonces el lugar de rodaje sí o sí tendría que ser Argentina, Chile o ambos. Pero ya no podría realizarse el rodaje en otro país que no forme parte de ese acuerdo bilateral. Presupuesto discriminado por rubros, tiene que estar para poder analizar la viabilidad económica de ese proyecto, en pesos argentinos. En general, todos los contratos de coproducción, bueno, por un tema económico, internacional y demás, siempre se fija en dólares o en euros. Bueno, además de estar en dólares y en euros la coproducción, también tienen que expresarla en pesos argentinos para que nosotros podamos analizarlo y porque, bueno, además, si ustedes van a presentar el proyecto pidiendo subsidio o crédito dentro del Inca, que va a ser siempre otorgado en peso argentino, entonces es lógico que el presupuesto también lo tengan presentado en pesos argentinos. Distribución de territorios. Esto es un tema también que es importante, porque tiene que ver con los derechos que ustedes se reserven para la explotación de la película. Entonces, supónganse que el acuerdo es con Brasil, un bilateral, ustedes podrían pactar la misma forma de participación en el resto del mundo para la explotación de la película que el aporte proporcional o financiero que hicieron a la película. Entonces, podría ser que la explotación comercial sea 80-20, al igual que el aporte financiero, ¿no es cierto? Esa es la distribución en todo el mundo. Pero que cada una de las partes que forma parte de esa coproducción se reserve el 100% de la explotación en el país de origen. Entonces, aunque Argentina sea minoritario, puede reservarse el productor argentino el 100% de la explotación dentro del territorio nacional y Brasil el 100% de su territorio para el productor brasilero. Y eso está muy bien que así sea, y bueno, y de alguna forma también protege a los productores que forman parte de la producción. Bueno, la previsión acerca del incumplimiento contractual, eso es lo que les comenté antes, es muy importante que esté previsto, tanto cuando lo celebran como cómo se van a desvincular. Las dos instancias son importantes. Las firmas tienen que estar dentro del contrato, tienen que estar aclaradas, coincidir con las partes que están mencionadas en el contrato, certificadas y legalizadas, y lo mismo con la personería que les dije antes. Si es una persona jurídica, tiene que estar acreditada la personería para saber si la persona que está firmando el contrato tiene facultades o se encuentra autorizada para poder obligarse. Bueno, ¿cómo presentar en el INCA una solicitud de reconocimiento de coproducción internacional? Hasta no hace mucho, hasta hace más o menos 2 meses, lo tenían que hacer a través de Inca en línea, presentaban el contrato, tramitaba por Inca en línea, se digitalizaba la presentación y demás. Ahora los reconocimientos de coproducción tramitan por trámite a distancia, por TAT, es decir, que ustedes mismos generan el expediente y se completa un formulario, que ese formulario en muchas ocasiones es orientativo de las cosas que tienen que presentar. Es decir, que si ustedes no estuviesen muy cancheros para realizar una coproducción o para presentar una coproducción, el mismo formulario los va llevando por las preguntas que tiene y por las características que tiene para que hagan su presentación lo más completa posible. Una vez que hacen la coproducción, la presentación de la coproducción, se pasa a analizar. Si no hay ningún problema, pasa a jurídicos. Si jurídicos da el ok porque hizo el control de legalidad, no hay ningún inconveniente. Ya pasa a la firma del presidente del INCA o del vicepresidente y se dicta un acto administrativo con el reconocimiento de coproducción al proyecto. Si ustedes hicieran la presentación y observamos que tiene algunas diferencias, que faltan algunas cosas, les son notificadas para que las subsanen y después, una vez subsanadas, hacen el mismo recorrido.
¿Qué pasa con los reconocimientos de coproducción? El reconocimiento de coproducción por sí, cuando lo presentan al Inca, eso no les va a dar dinero, no es como presentar a preclasificar el proyecto. Pero sí, el reconocimiento de coproducción lo que les va a permitir es presentarse a fondos internacionales para aplicar a esos fondos y ustedes poder financiarse con ellos. Así que esa es la versatilidad que tiene, digamos, el reconocimiento de coproducción. Después, obviamente, lo mismo que en algún momento les mencioné, ese reconocimiento de coproducción del proyecto, al momento de presentar la película en la instancia final, que va a ser la instancia donde se va a clasificar la película, si es de interés o de interés especial y demás, también se va a visualizar con los créditos y la película para ver si esa película tuvo que ver con el proyecto o si hubo alguna adulteración o algún cambio o algo que no haya sido informado. Y bueno, en ese caso, si se puede subsanar, se subsana, y si no, bueno, de última van a perder el carácter de coproducción internacional, pero generalmente siempre se está con la tesitura, digamos, de colaborar siempre con los productores, porque puede ser que haya errores que son absolutamente subsanables. Supónganse que se hayan olvidado de presentar la legalización, o que la ficha técnica y artística no la presentaron con la firma de todas las partes. En general son subsanables. Lo que no es subsanable es esto que yo les decía, que haya presentado el reconocimiento de coproducción con posterioridad al inicio del rodaje, o que los técnicos y el equipo artístico no se corresponda con el porcentaje financiero o no se corresponda con los requisitos mínimos y máximos que estén previstos en el acuerdo internacional que rige a las partes. Bueno, eso es, digamos, todo el tema de coproducción. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, ante todo, gracias, y abrimos el espacio a las preguntas. Yo igual arranco preguntándote algo como para reforzar. Dale. Cuando hablaste de las posibilidades de los distintos tipos de coproducciones internacionales, que hiciste mucho hincapié en la diferencia entre el bilateral y el multilateral. En el multilateral es donde no habría un porcentaje mínimo, digamos, o el porcentaje mínimo es el 10%. Y entonces, no, ese depende, el acuerdo bilateral tiene como diferentes acepciones. Es decir, el acuerdo bilateral en régimen general es 20-80. Si tiene aportación técnica, artística y financiera, el porcentaje va a ser 20-80. Siempre que los estados parte sean los integrantes de esa coproducción. Ahora, puede ser que suceda que ingrese un tercer país que no forme parte del acuerdo iberoamericano, supónganse Alemania, entonces puede formar parte de esa coproducción, pero ese tercer país no puede exceder del 30%. Y siempre el coproductor mayoritario tiene que ser uno de los estados parte. Entonces, si el 30% va a ser alemán, puede ser que ocurra que un 40%, un 50% sea argentino, con lo cual está bien, y el resto una coproductora uruguaya, y ahí estaría bien. Por el acuerdo iberoamericano hay 2 países que conforman el acuerdo iberoamericano y un tercer país que no supera el 30. No supera el 30 ni tiene que ser el mínimo de 10. Tiene que variar entre un 30 y un 10. Y después está la posibilidad de coproducción financiera, que la coproducción financiera sí puede variar entre un 90 y un 10% entre los estados parte. También puede ingresar un multilateral, un tercer país, con una coproducción financiera, y también el régimen es lo mismo. O sea, siempre, nunca puede superar del 30%, del 10%. Siempre está entre el 10 y el 30%, con una multilateral. ¿Mm? Genial. Siempre el más amigable, o sea, entre caso de duda entre un bilateral y el multilateral, léanlos y fíjense cuál les conviene más. Pero mi consejo, mi experiencia es que siempre entre el multilateral y un bilateral, siempre es preferible un multilateral, porque siempre puede suceder, y sobre todo el iberoamericano, siempre puede suceder que les aparezcan
profesionales de otras nacionalidades o con residencias en otras nacionalidades o pueden tener oportunidad de filmar una partecita en otro lugar. Entonces, siempre es mucho más amigable porque les deja jugar mucho más. Y porque incluso hay algunos acuerdos bilaterales que son muy celosos y son bastante cerrados. Por ejemplo, el acuerdo bilateral con México tiene una cosa que es increíble, que nos ocurrió el otro día analizando una coproducción con México, que el requisito es que los directores, solo puede haber un solo director, cosa que para nosotros es casi increíble, porque nosotros estamos muy acostumbrados que puede ser que la película tenga un solo director, dos directores, un director argentino y otro de otra nacionalidad, ¿no? En cambio, México, un solo director, o argentino o mexicano. Y puede ser que tuviese, si querían más directores, era para el caso de episodios, ponte un telefilm, entonces ahí sí podía ser un director por episodio. Entonces, si vos querías hacer un acuerdo con México, guarda con eso, porque si después vos querías sumar otro director o querés jugar de otra manera, estás muy, muy acotado. En cambio, con el acuerdo iberoamericano, vos no tenés límites de director. No tenés límites. Incluso puede ser la coproducción, puede ser Argentina-Uruguaya y el director brasilero. Y claro, no vas a tener problemas, sigue siendo coproducción internacional, legal, que tiene un régimen normativo propio, que va a ser el acuerdo iberoamericano y que va a ser reconocido por el Instituto de Cine. Eso en esos términos. Ahora, mi preferencia al momento de leer esa coproducción es traten de que los directores sean argentinos, chicos. O sea, es muy importante que los directores sean argentinos. ¿Por qué? Porque al momento de evaluar premios internacionales, muchas veces los premios se los llevan los directores y capaz son películas que el 80% financió el Inca y capaz se los lleva el director, no sé, chileno, supongo. No tengo nada contra eso, pero digamos, tengan en cuenta siempre eso, que la soberanía audiovisual también siempre es importante tenerla en la mira al momento de efectuar un diseño de producción. Y además otra cosa, porque en el caso de que haya vacíos o huecos en su contrato de coproducción o al momento de querer entrar a un mercado y no tengan establecido quién es el que va a llevar las riendas del asunto, en el caso de duda, siempre se va a aplicar el régimen legal del país del director. Entonces, ojo, al momento de elegir, es muy importante que esas cosas las tengan bien claro, porque después se encuentran con problemas de incompetencia, de ilegitimidad, de jurisdicción. Es importante siempre tratar de que traten de manejarlo ustedes, digamos, sobre todo si son mayoritarios. Igual. Hay una pregunta de alguien que está en el canal de YouTube. Sí. Romy, dice, o sea que solo se aceptan equipos técnicos de esos países que firman en la coproducción, si no, no cuenta. Si es bilateral, si es esto que yo decía, Claro. si es el acuerdo multilateral iberoamericano, te permite jugar un poquito más y sí se podría ahí incorporar otros países, siempre que formen parte del acuerdo iberoamericano, ¿no? Sí, claro, tal cual. Sí. Después claro, siempre hay algún permiso. Lo que no podés es lo que dijiste al principio, digamos, tenés una coproducción Argentina-Uruguaya y tenés un técnico de Estados Unidos. Eso claro, no se puede. Claro, es muy difícil de sostener, a menos que, por eso siempre, lo que pasa es que siempre tienen que plantear eso antes de iniciar el rodaje, a menos que ese director o algo sea muy determinante por alguna cuestión que ustedes puedan justificar por el guión, por la cuestión artística, pero tiene que ser muy significativo, ¿no? Una cosa de, bueno, ¿se entiende? En general tiene que respetar los acuerdos bilaterales, los multilaterales, tiene que respetarse los aportes proporcionales, el aporte participativo, el equipo técnico, el artístico, tienen que tener todo cierto diálogo, cierta armonía, cierta proporcionalidad, tiene que haber entre lo que ustedes ponen financieramente con lo que completan con los profesionales que integren esa coproducción. Siempre tiene que haber un equilibrio ahí, tiene que haber un punto de equilibrio. Después siempre ustedes pueden ser que presenten alguna particularidad que haya ocurrido, no sé, pero bueno, eso se ve. Pero bueno, el régimen general es este. Excepciones no hay. ¿Por qué? Porque son tratados internacionales, que no los firma solamente, por ejemplo, el de España fue firmado por las autoridades del Inca, pero
porque tuvo poderes especiales para hacerlo, que se tramitaron en Cancillería y demás. Pero los tratados internacionales no es una resolución del Inca. Una resolución del Inca, el presidente del Inca la puede dejar sin efecto, la puede excepcionar, pero un tratado internacional no, porque tiene un rango superior. Tendría que ser el mismo presidente o el Congreso el que tendría que excepcionar. Ahora, dentro de los acuerdos internacionales, hay algunos acuerdos internacionales que permiten que las autoridades cinematográficas hagan ciertas excepciones, pero ese permiso de excepcionar está contenido dentro del mismo acuerdo. O sea, se establecen las reglas generales, son estas. Después hay algunos pequeños permisos que ustedes tendrán que ver en cada acuerdo internacional. En general, se trata de no excepciones, ¿no? O sea, de respetar esto, el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque esto tiende a fomentar la cinematografía de todos los países que forman parte de ese acuerdo internacional. Si ustedes empiezan a traer profesionales que no tienen que ver con esos acuerdos ni bilaterales ni multilaterales, y ya ahí un poco se estaría atentando contra el concepto de por qué se llevó a cabo ese acuerdo, que la intención o la voluntad de los que lo celebraron fue fomentar la cinematografía o los profesionales que intervienen en la cinematografía de ese contexto de países o de ese grupo de países. Claro. Sí, después te quería preguntar cuando hablaste de coproducción financiera y te referiste a que el acuerdo con España se modificó en el 2018 y se amplió o se hizo más amigable. ¿En qué términos se amplió ese en particular? Ese en particular, mira, lo fundamental que tiene ese acuerdo con España es que permite realizar series. Hasta ese momento no se podía hacer series, era solamente películas. A partir de la celebración esta del 2018, empezó a formar parte de todo este conglomerado de permisos, de técnicos, artistas y coproducciones financieras, las series. Las series no estaban contenidas. Ahora las series están contenidas específicamente y además de las series también hay cierto guiño para la producción de animación. En general, todos los acuerdos de coproducción, como son algunos son bastante antiguos, digamos, está todo como diseñado, pensado todos sus acuerdos para producciones de ficción. Pero tiene muy poquitas cosas con cuestiones que tienen que ver con animación. De hecho, casi no se menciona ni siquiera los técnicos de animación. Ni siquiera se confunde el inicio de rodaje. Cuando se habla de inicio de rodaje, no es lo mismo el inicio de rodaje en una producción de ficción que en una animación. Entonces, recién con el acuerdo con España te hace esa diferenciación. Entonces tenés inicio de rodaje para ficción y después te dice que para los casos de animación se va a tomar como inicio de rodaje el primer movimiento. Y ese va a ser, a partir de ahí se cuenta el inicio de producción. Y también te habla de dónde, del lugar donde se va a realizar la maqueta, donde se va a realizar el diseño. Es un poquito más permisivo, por eso hace dos guiños importantes que tienen que ver con la animación y con las series de televisión. Claro. Porque con animación no hay tantos. Canadá también, pero no tenemos muchos acuerdos de coproducción de animación. Hay que mirarlos con más ganas. Y a su vez, no es con más ganas, es que no estaban previstos porque estos son muy antiguos. En el de España, como fue hace bastante poco, entonces ahí empezó a meterse un poco el tema, pero tampoco está del todo definido. Porque si ustedes ven los equipos... cuando menciona la conformación de equipos técnicos, se habla del montajista, del director de sonido, qué sé yo, pero no hay alguno que caracterice especialmente a la animación. Nosotros al momento de analizarlo lo tenemos en cuenta, porque dentro del Instituto de Cine hay hace poco se creó una sugerencia que es de animación, así que trabajamos con ese sector, más o menos nos establecieron los parámetros del cuales, y entre eso, más el convenio de SICA, que el convenio de SICA tiene establecidos también de los roles de los técnicos que conforman según el tipo de producción, entonces para nosotros eso es una guía como para determinar el elemento técnico en el caso de animación. Y después otra cosa también, en el acuerdo iberoamericano, que pasaba hace unos años, después a partir del 2017 más o menos dejó de suceder o se tuvo un criterio más amplio, que es que cuando se hizo el acuerdo iberoamericano, esto siempre se pensó en ficción.
Y hasta ese momento no estarían previstos los documentales, porque como requisito excluyente te dice que tiene que ser aportación técnica y artística efectiva. Es decir, que si un documental estaba ficcionado, podía ser analizado bajo régimen de coproducción. Pero si ese documental no estaba ficcionado, en principio no podría hacerlo, porque no tenía elemento artístico efectivo. Nosotros, a pesar de eso, siempre le buscamos la vuelta y justamente decir, bueno, si bien no está por el tipo, por la naturaleza de producción que es documental, por las características propias de la producción, no resulta necesario, digamos, el tema de que tenga un elemento artístico si es un documental que es con entrevistas, si tiene otro tipo de diseño, ¿no es cierto? Bueno, eso fue cambiando, incluso ahora hay un reglamento que está dentro del Acuerdo Iberoamericano que también prevé el tema de los documentales. Entonces eso se hizo un poquito bastante más amigable, pero nosotros eso ya no, aún antes de ese reglamento, nosotros ya lo teníamos estábamos bastante más adelantados, digamos, al momento de analizar los documentales. Así que bueno, si el documental, aprovecho y digo, si el documental está ficcionado, tiene que tener elemento técnico y artístico. Si no tiene ficción, si solamente es documental, en términos de documentales, elemento técnico. Obviamente, tanto en uno y el otro, el financiero. El financiero se dice que tiene que estar. Si no hay plata, más difícil la coproducción. Pero bueno, esos son los elementos a tener en cuenta al momento de analizar una copro. Gracias. Ahí Paula Asprela, que también es docente de la carrera, sí. También es docente de producción y es productora además, levantó la mano. Hola, Anabel. Bueno, aprovechando que nombraste recién a lo de SICA, algo por ahí para saber o para considerar. Cuando tenemos técnicos o actores, actrices extranjeras en el acuerdo de coproducción que vienen a filmar a Argentina, ¿qué pasa en relación a los sindicatos o a las cargas sociales que tenemos que tener en cuenta? Vos nombraste series, que por ahí no sé si es diferente de cine. En el caso de que lo pague el país coproductor, ¿no? Como que los honorarios del equipo que traen es extranjero, pero ¿qué pasa acá en Argentina? Bueno, por eso te digo, el tema del presupuesto, eso tiene que estar diseñado. ¿Quién paga qué cosa? Por eso tiene que estar discriminado. Sí. Discriminado rubro presupuesto argentino, presupuesto extranjero, y de ahí se ve. Y los que van a analizar eso va a ser el área de costos. El área de costos ve las cosas que ustedes tienen y después al momento de terminar la película, lo que se hace es pedir el informe de libre deuda para ver si los sindicatos se hicieron los aportes, y si hicieron los aportes y no tienen deuda, se permite que se clasifique la película y que por lo tanto tenga el reconocimiento de coproducción final. Pero siempre lo que se analiza es costo argentino. Costo argentino, claro. Si es costo argentino, se analiza. Costo extranjero, extranjero. Nosotros analizamos todo lo que tenga que ver con el costo argentino. Claro, pero en el libre deuda ahí entonces entraría un porcentaje que es el argentino. No, distinto, perdón, voy a hacer una aclaración de una experiencia que tuve con una de las películas. Distinto es el caso, o sea, es tal cual lo que dice Anabel, distinto es el caso cuando no estás con una coproducción o tenés simplemente un productor asociado de afuera y traes un actor. En ese caso, si vos traes un actor, nosotros tuvimos una actriz española, le tenés que pagar a través de la Asociación Argentina de Actores y tenés que darle, no le podés dar, o sea, es un problema frente a la RT y todo esto, pero de hecho la actriz tiene que ir a cobrar actores, tuvo que ir, o sea, la acompañamos y todo, y le decíamos, pero ella no tiene cuenta acá, fue todo un tema, pero justamente porque nosotros necesitábamos pagarle en blanco para poder después rendir al Inca, porque era parte de nuestra rendición. Distinto es el caso de otra película que tuvimos coproducción con España, entonces directamente les pagaron allá, a los actores y a los técnicos, porque es parte de esa coproducción que no entra en el reconocimiento de costos. Por eso es importante que estén los roles determinados. Una cosa es ser coproductor de la película y otra cosa es ser productor asociado. Son figuras diferentes. Exacto. A tal punto que en la clasificación final o en el reconocimiento de coproducción de la película, los únicos que son reconocidos como coproductores son los que forman parte de la coproducción en el contrato. Los productores asociados después figurarán en los créditos como tal, pero no son los coproductores de la película. Para el Inca no son los coproductores son los que figuran en el contrato y por lo tanto en el reconocimiento de coproducción. Y por lo tanto en el copyright. Es decir, que si ustedes ahí hubo algún malentendimiento, alguna cuestión incorrecta,
se les va a trabar, en esa instancia se les va a trabar la película, por no les va a salir la clasificación final ni el reconocimiento final de la película. Es decir, que tienen que estar los roles bien determinados. Lo mismo que los productores nacionales, hay veces que ocurre que a veces se generan problemas dentro de la película, en la instancia final, cuando ven las películas al momento de visualizarse en la instancia final, porque aparecen productores, incluso argentinos, que no están mencionados en la resolución de interés. Los productores, que son productores reconocidos por el INCA, tienen que ser los mismos que figuran en la declaración de interés del proyecto, pues si no se sumaron otros productores. Muchas veces lo que pasa es que, no sé cómo llamarlo, si es por un tema de amor propio, que les guste, qué sé yo, es que las productoras a veces son personas jurídicas y después en los créditos ponen a las personas productoras, personas físicas, que integran esa persona jurídica. Es decir, ponen a las personas físicas socias que integran esa persona jurídica. No, lo que tiene que ir es la productora que figura en el reconocimiento o en la declaración de interés, no todos. Los demás serán productores ejecutivos, productor asociado, tendrán otro rol, pero el productor, que tiene que ser reconocido como productor, es el de la declaración de interés. Y los coproductores son los del contrato de coproducción y del reconocimiento de coproducción del proyecto. El resto tienen otras figuras, otros roles. Genial. Te hago una pregunta que surge a partir de cuando hablaste de las series. Te quería consultar porque hay un tema con las coproducciones con Brasil, ¿no? Porque justamente vos hablaste de convenios tan viejos que de hecho a nivel coproducción internacional con Brasil, el de cine se puede hacer perfectamente, pero hace unos años hubo un problema con unas series que habían ganado un concurso y que no podían coproducir con Brasil porque no había un acuerdo de coproducción para series. Y en esto yo te quería preguntar si se avanzó en algo, porque en aquel momento se hizo súper conocido el tema, no se pudo resolver, quedó ahí a punto, pero bueno, tenían que firmar ministros de cultura de los dos países, tenía que después ir al Congreso y demás, y Ancine no lo podía resolver per se, digamos, necesitábamos toda una otra movida. Te quería preguntar si en eso se pudo avanzar en algo, así como se avanzó con España, si con Brasil se pudo avanzar. Mira, con Brasil, es esto que decíamos de la legislación propia que necesitan, pero en este caso, y esta es mi interpretación modesta, no sería necesario, porque forma parte del Mercosur Brasil. Entonces nosotros ya no estamos ni por el iberoamericano, ni el bilateral con Brasil. Es por el acuerdo Mercosur. Por el acuerdo Mercosur resultaría viable esa coproducción, porque ¿sea tanto cine como televisión? Sea tanto cine como sí, porque hay un acuerdo específico que tiene que ver con cuestiones culturales en el marco del Mercosur, con lo cual, invocando eso, se podría llevar adelante. Lo que pasa es que no se reglamentó en ese caso es porcentajes mínimos y máximos, con lo cual ahí tendrías que hacer quizás una analogía. Nosotros en algún momento habíamos visto alguno, pero creo que al final se cayó esa coproducción, esto te estoy hablando hace 2 años, no hace tanto. No sé si prosperó esa producción entre las partes, pero ya el tema de coproducción, serie con Brasil, en términos normativos o de viabilidad para el INCA, estaba bastante zanjado, haciendo esta invocación que tiene que ver con el Mercosur, por otra vía, digamos. Así que por eso hay que analizarlo. Para Ancine quizás no, pero hay veces que hay que llevar adelante más acuerdos y demás, así que también por eso la participación en RECAM, que RECAM es la reunión de autoridades cinematográficas del Mercosur, es importante también para llevar adelante estas cuestiones y estas miradas. Para nosotros, INCA, es factible. Para nosotros, INCA, es factible realizar, bajo régimen de coproducción con Brasil, con Uruguay o con Paraguay, una serie de televisión. Perfecto, buenísimo.
Gracias, sí, porque es un tema que siempre quedó así dando vueltas y muchas veces la gente pregunta, y yo no lo tenía. Sí, no acuerdo tenía de coproducción específico, que diga, como te dije con España, que incorporó sí, la sí. serie, acuerdo de coproducción específico no hay. Claro, pero dentro del si Mercosur, vos analizás toda la normativa del Mercosur, entonces por ahí sí. Ahí entra, perfecto. Sí. Genial. Genial, sí, porque lo que también planteaban muchos productores era el tema de que, como Brasil tiene un sistema tan bueno de mecenazgo, conviene coproducir con ellos, y que después no tenían un problema para dónde realizaban los gastos por esta falta de ese acuerdo en sí. Así que pero está buenísimo saber que hay un amparo a través del Mercosur. Sí, sí. Por lo menos para la realización de llevar a cabo el acuerdo entre las partes y el contrato. Sí, después hay que ser muy específico capaz del cómo se rinde y demás, porque es esto. Va muy lenta la normativa en comparación de cómo va mutando el mundo, digamos, ¿no? Bueno, sí, ya con la serie tendríamos que estar un poco más, pero bueno, los acuerdos internacionales a veces llevan un tiempo, tienen todo un proceso y demás. Bueno, ahora con España podemos, así que ahí estamos. No, eso está buenísimo. Sí, de hecho, bueno, siempre lo hablamos con las distintas comisiones de alumnos y demás, justamente porque nos movemos en un ámbito en el que la tecnología en estos últimos 15 años ha cambiado tanto, que no había legislación, y todavía no hay mucho, sobre derechos de propiedad intelectual en Internet, digamos, todo va... Sí, todo pasa, para desarrollarse, sí. Claro, todo pasa y después se legisla, digamos, es así como... Claro, pero no lo tenemos resuelto nosotros, en Europa tampoco, o sea, no está en todo el mundo ¿no? es. Sí, claro, es así. Sí. María Paula levantó la mano. ¿Qué tal? ¿Se te escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Anabel? Bueno, muchas gracias por la charla. Parece una consulta muy boba, pero cuando vos decías que el área de costos revisaba el presupuesto, pero solamente puede ser de los gastos de lo que son en Argentina. O sea, cuando yo hago el presupuesto, también tengo que presupuestar aquellos gastos que va a cubrir la otra parte internacional. La tenés que presentar, sí. Está discriminado por rubros. ¿Quién paga qué cosa? Sí. ¿Quién paga qué cosa? Pero el costo, la gente de costos, del área de costos del Inca, lo que te va a analizar es la parte argentina. No va a hacer observaciones respecto a... porque no le están presentando las carpetas acá de la parte extranjera. O sea, vos lo que vas a presentar, tus biblioratos y tus certificaciones contables y tus cosas, va a ser siempre sobre la parte argentina. Bien, perfecto. Listo, era eso. Gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda que venga de YouTube o alguno de los chicos que quiera hablar libremente. Hola, sí, ¿puedo pasar una pregunta? Sí, claro, podés. Es un poco complicada la pregunta, pero estoy estudiando el tema de los formatos a nivel derecho, y justo estamos hablando de esto de los convenios. ¿Cómo entra en el tema de los formatos en todo ese tema? ¿A qué te referís con formato? ¿Serie, documental, todas estas cosas? ¿Qué tipo de formato que se pueda vender el formato en sí en vez del producto ya desarrollado? Bueno, la serie es el ejemplo más obvio, ¿no? Pero cualquier tipo de formato. Y por lo tanto, tipo, o sea, si todos estos convenios aplican a esto, si hay otros convenios aparte, o si no hay convenios, ¿cómo es? Perdón, una cosa que quiero aclarar, Bruno, es que Anabel está especializada en coproducciones internacionales cinematográficas e iberoamericanas. Si bien se abre el panorama justamente porque estamos en una cosa en la que todo se empieza a cruzar, y por ejemplo España sumó a ese acuerdo existente de cine, las series de televisión, no es que todos los acuerdos y que todas las legislaciones se manejen del mismo modo para cine o para todos los demás formatos, digamos, son como distintas legislaciones existentes. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Bien, ¿tenemos alguna otra? Sí. Hay una cosa para sumar que por ahí nos puedes contar un poco más. Algunos espacios que existen desde el Inca y desde por ahí diferentes acuerdos que fomentan la coproducción, ¿no? Como mercados o encuentros donde hay participación, por ahí nombrar algunos donde uno también puede ir como previo, ¿no? Pero a ir a buscar a esos posibles coproductores. Claro, sí, eso es importante, sí, la participación.
Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un régimen de ayudas o de apoyos internacionales para que vayan los coproductores a otros festivales, que es la oportunidad donde ustedes pueden establecer contacto con otros coproductores, en general van con una película, porque el apoyo para el viaje se da al director o al productor. No obstante eso, ustedes saben que se lleva a cabo desde el Inca Ventana Sur. Ese es un momento de encuentro muy importante que ustedes no deben dejar pasar ni desaprovechar, porque es el momento donde ustedes van a tener la oportunidad de establecer contacto con otros coproductores de otros países, y distribuidores y agentes de venta. Es muy grande lo que es Ventana Sur, y realmente es muy bueno el trabajo que se hace. Hay encuentros de coproducción específicos, un segmento de encuentro de coproducción. Es muy importante que ustedes participen de esos mercados y vayan. Ventana Sur lo tienen a mano, pero cualquier mercado siempre es un buen momento para establecer contacto con otros coproductores que quieran coproducir. Sí, tienen que ir. Sí. Sí, y de hecho, digo, tienen que aprovechar también todas las instancias que hoy tienen estos mercados híbridos para participar, claro, para ver, porque hay un montón de mercados que lo que hacen es, por ejemplo, a través de streaming se pueden ver los proyectos que ya se presentaron y que están haciendo pitch. Y eso te da como una experiencia de cómo armar tu carpeta, claro, y presentar, qué devoluciones le hacen a un proyecto. Digamos, todas esas posibilidades virtuales hay que hoy aprovecharlas mientras estén, que algunas me parece que llegaron para quedarse. Sí, sí. Y después dentro de Ventana Sur saber que hay instancias diferentes, digamos, que si ustedes entran a la página de Ventana Sur van a ver que hay para animación, está Blood Window, que es para cine de terror, digamos, como que hay distintas opciones en el área de internacionales del Inca que les abren como, que son como puertas, digamos, son llaves para que ustedes investiguen y vean a dónde pueden aplicar o a dónde pueden averiguar en función de los proyectos que ustedes tengan. Correcto. Ahí hay alguien que pregunta, bueno, ahí Guadalupe compartió el link de Ventana Sur por si alguien no lo tiene. Una pregunta, Belén dice, ¿hay alguna plataforma donde estén, no todos, pero unas cuantas productoras internacionales? Y las productoras que realizan algún contacto como para establecer diálogos, sin tener que ir a un mercado que quizás es una inversión muy grande. ¿Vos, Elo, ahí tenés el conocimiento o no? No sé si hay alguna. En realidad, lo que tendrías que hacer es establecer contacto con internacionales, y nosotros de internacionales capaz podemos establecer algún contacto con otro festival o tal con vez productora. Cuando se acreditan a Ventana Sur, depende de la acreditación que sea, es, digamos, si se acreditan a través de Sinando y van accediendo ahí, digamos, a distintas reuniones y distintos contactos, pero no desde el instituto, porque el instituto no tiene un registro de las productoras internacionales. Sí, sí podemos hacer el contacto con otro organismo internacional que capaz tengan registrados como nosotros, un organismo que tenemos registro de los productores. O sea, exacto, pero a través de, digamos, una vez que se acreditan a un mercado, ahí tienen acceso a todos los otros que están, digamos, acreditados de la misma manera que ustedes. Claro, sí, ahí Paula también puso eso. Si te inscribís, por eso a mí me decía, inscríbanse en Ventana Sur. Una vez que te inscribís, accedes a esa base de datos de todos los productores que se inscribieron. Es esa plataforma que te da el acceso. Sí, y una cosa más, digamos, no necesariamente sí o sí en Sinando, ¿no? Como que en cualquier encuentro, así sea el Bafisi, el Festival de Mar del Plata, en cualquier encuentro siempre hay un espacio. Entonces, estar inscribiéndote y participando, ahí ya tenés como un acceso, a veces como hasta a los que van, y te dan una agenda y uno ya puede empezar a contactarse. Entonces, hay que inscribirse nada más, como empezar ahí a probar. Cada evento tiene su catálogo, y dentro de cada catálogo, a su vez, dentro de cada producción, también están los contactos y como que pueden ir viendo. Y ahí dejé las 2 direcciones de contacto nuestras, por si quieren tomar nota. Yo no escucho.
No escucho. Estás muteado, sí. Ahí sí, ahí está. A ver. Hablé un montón, chicos. No sé qué dije, me olvidé. Nada, estaba diciendo que las direcciones esas eran para que las vuelvan locas a ustedes. No, está todo bien. No, Eloísa y Alma contestan todo. No, todo. Sí. El de abajo, o sea, el de coproducciones es nuestro y el de abajo es por si quieren preguntar por algún festival, por alguna participación, es para la otra parte de la agencia, digamos, que no es coproducciones. Pero Que tiene que ver con internacionales, que son los que tramitan los apoyos para los productores y directores para que viajen afuera, o el tema de gente de ventas, o capaz le pueden acercar algún contacto de algún otro organismo internacional para preguntar algo más. Sí. Perfecto, está buenísimo. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno, más que gracias inmensas por la disponibilidad, sobre todo, por la generosidad de venir a contarles a todos estos futuros productores lo básico, ¿no? Después ellos tendrán que meterse de cabeza en todas las reglamentaciones y en todo en función de cada uno de los proyectos. Pero me parece que es muy rico todo esto que transmitís desde lo básico, como para poder, lo que decimos siempre, abrir esa ventana con términos que a lo mejor ahí, viste que a veces es la primera vez que los escuchan, Claro. o que ya los tienen, pero que no los pueden enganchar, y que vos les pudiste dar un panorama como bien general de lo más importante de esto, de los tipos de coproducciones que existen. Lo más importante es que sepan que cualquiera de ellos puede hacer una coproducción. Si tienen un buen proyecto, el diseño de producción puede incluir una coproducción internacional que tiene unos requisitos, y son esos, ¿no? O sea, tienen que tener eso en cuenta. Pero coproducir es muy importante porque les va a aportar mucho el proyecto que ustedes tienen. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, me parece que había otra pregunta ahí. A ver. Ah, no. Dice, una consulta, ¿nos podrán pasar el PowerPoint que presentaron? Ah, sí, ¿no? Sí, vos lo pasáselo después. Sí. Dale. Sí, no hay problema. Sí. Igual si no nos contactan, no sé si lo comprenderán todo, porque hay algunas cosas que tenían ganchito y eso, porque eran mis guías, digamos, que sabía dónde tenía que explicarles un poquito más. Pero si no, pueden escribir a las direcciones que mandó Eloísa y no hay ningún problema. Nosotros ahí les mandamos. Nosotros respondemos todo. La normativa, les pasamos todo. En el mismo día, y después está en la página del INCA, están los acuerdos internacionales. Los convenios, sí. Todos los convenios vigentes. Ahora pongo el link de eso. Sí. Ahí Belén dice en la sección punto género. En la sección punto género. Sigue después de otra de las chicas. ¿Solo largos o cortos? ¿Qué cosa? ¿Tenés micrófono como para entender lo que estás preguntando, Belén? Porque no sé a qué te referís. No, Ventana Sur en Ventana Sur. Ok. Mirá, eso entren ustedes a la página de Ventana Sur, que cada una... Claro, porque es como muy específica la consulta. Sí, tal cual. Desde que se inicia la propuesta de coproducción, desde que presentan el contrato de coproducción hasta que sale el reconocimiento de coproducción, si está perfecto, pero perfecto, 5 días. Es muy veloz. Si está perfecto, o sea, perfecto es las firmas certificadas, que el contrato no tenga el nombre de otra película, esos, si ustedes dicen que tienen anexos, que los anexos estén, porque después dicen, en anexo 1 está el presupuesto, anexo 2 la ficha técnica, ficha 3, en anexo 3 no sé cuánto, y presentaron todo el contrato y se olvidaron los anexos, es decir, tienen que ser, para no ir y venir con trámites y que les pedimos y que ustedes nos piden, nos pasan y qué sé yo, tienen que ser muy prolijos al momento de efectuar la presentación. Cuanto más prolijo, más rápido sale. O sea, menos observaciones, más rápido sale. Pero lo que tienen que tener en la cabeza, lo que tienen, muy Cecilios, ¿qué es eso? Muy Cecilios.
Sí, yo soy muy hincha con eso, porque les digo, yo siempre digo, ustedes pueden tener un proyecto maravilloso que ningún jurado va a leer si no arman bien la carpeta. Claro, si no está bien presentado. Sí. Tal cual. Sí. Sí, porque aparte nosotros nos dice, bueno, cuando miramos que después subsanaron, tenemos que volver para atrás en el expediente para ver qué fue lo que le observamos, volver para adelante. Es decir, es bastante engorroso, incluso visualmente, para manipular el expediente también. Pero más allá de eso, es sencillo. Es decir, si ustedes cumplen los requisitos, y lo importante es esto que les dije, lo que sí o sí tiene que ser antes de iniciar rodaje, lo que sí o sí tiene que ser los porcentajes, de acuerdo a los acuerdos que ustedes elijan. Y lo que sí o sí tiene que estar en la ficha técnica y artística, en punto de equilibrio con los porcentajes. Y eso es lo más importante. Y la cadena de propiedad intelectual de los derechos de autor. Eso es fundamental. Después alguna cosita puede estar, no estar más o menos, pero si no está eso, no tienen nada. Es lo mismo que nada. Eso es muy importante. Tal cual, perfecto. Bueno, gracias, infinitas gracias. Las vamos a gracias, Ceci, por la invitación. Y bueno, fue muy, muy lindo esto. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Antes de irnos, a los chicos que hoy cursan comercialización,